Alerta en C5N a las 10 de la mañana, 36 minutos. Reapareció en redes sociales el expresidente Mauricio Macri y cuestionó a la Casa Rosada porque todo está permitido, dijo, excepto el ingreso de los chicos a las aulas. Y advirtió, vamos a perder el potencial de una generación de jóvenes. Abran las escuelas, palabra de Mauricio Macri. Ya lo sumamos a nosotros aquí en el piso, a Andrés Lerner. Andrés, buen día, feliz jueves. Y acá tenemos la carta completa, ¿no?, de Mauricio Macri con el encabezado que dice, abran las escuelas. Sí, ¿qué tal, Maru? Buenos días. Está un poco apurado, parece, ¿no?, Mauricio Macri por reaparecer en la escena política porque estamos a 14 de enero. Falta bastante para que comiencen las clases y yo repasaba un poco lo que fue sucediendo en torno a la educación y las últimas declaraciones del ministro Nicolás Trota dijo que la apertura de escuela para clases presenciales va a depender de cada jurisdicción, como está sucediendo con muchas medidas hasta ahora, por lo cual... Y como también sucede en el ámbito internacional, dependiendo, ¿no?, del nivel de contagios que se da en cada zona, ¿no? Sí. Cuando hablamos de una zona roja, ha pasado en toda Europa, ¿no? Países, naciones que han decidido tener clases presenciales, pero que tuvieron que dar un pasito, una marcha atrás, porque, sobre todo en Gran Bretaña, ¿no?, sí, con el tema de la nueva cepa, se ha desbordado todo y para evitar el colapso del sistema sanitario, decidieron volver a restringir. Sabes, Maru, que esto obviamente también fue una discusión del año pasado muy fuerte, si las clases tenían que ser presenciales o no. También es verdad que en todo el mundo fue habiendo avances y retrocesos con respecto a esto, porque como sucede con la pandemia en general, hay muchas cosas que todavía no se conocen de este virus. Pero con respecto a cómo se iba a tratar el tema, hubo un acuerdo en el Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación está el ministro de Educación de la Nación y los ministros de Educación de cada uno de los distritos, de las provincias. Y lo que se acordó es un semáforo sanitario para determinar, digamos, un concepto basado en datos para ver si las clases tienen que ser o no presenciales en cada uno de los distritos, basado en la cantidad de contagios, pero también en la ocupación de camas de terapia intensiva. Y esto es lo que se había acordado llevar adelante, ¿no?, para ver si las clases iban a ser presenciales o no. En este sentido, te adelanto que la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en ese semáforo sanitario, hoy estaría en el color rojo, porque vienen multiplicándose muchísimo los contagios. También la provincia de Buenos Aires. Muchos en el AMBA, ¿no? Sí. O sea, en Capital Federal y lo que es la zona, ¿no?, el área metropolitana, que es justamente donde está el mayor caudal de gente que va y que viene de lo que es el primero o el segundo cordón del conurbano bonaerense para con Capital Federal. Y sí, ahí el ruido, el alerta, la suba de casos que ojalá, Andrés, estén asociados a las fiestas de fin de año, ¿no? Sí. Eso lo vamos a saber ahora en los próximos días. Si este número se mantiene, sigue subiendo o empieza a bajar de a poco, que es lo que se está esperando que suceda. Ahora hay algunas cosas para agregar, ¿no? Porque en la carta que firmó Mauricio Macri, que acaba de publicar hace minutos en su red social de Facebook, también hay un palo muy concreto, muy dirigido, un misil muy dirigido a los sindicatos. Y me parece que esa es la cuestión que le interesa, ¿no?, en este momento a la oposición. Polemizar sobre un tema que siempre desde afuera es más cómodo, ¿no? Cuando uno no gobierna es más fácil criticar lo que está sucediendo que hacer. Y en este sentido, dice, la carta de Macri dice, no dejemos que monopolicen el debate los sindicatos que durante 4 años pusieron palos en la rueda cuando gobernábamos nosotros por supuestas reivindicaciones de las cuales ahora no se preocupan. Digo, en todo momento la carta de Mauricio Macri y que coincide con, digamos, una postura de un sector, por lo menos de la oposición, parece ignorar que afuera hay una pandemia, ¿no? Parece correr por completo de la discusión que afuera hay un virus que en lo que hace a nivel mundial ya ha matado a casi 2 millones de personas y que, como vos bien decías, Maru, las medidas restrictivas, incluso en cuanto a las clases, se están tomando en muchos países del mundo, ¿no? Bueno, en Argentina lo que están diciendo es, acordamos llevar adelante un semáforo sanitario para que, digamos, sea basado en datos las decisiones que se tomen. Eso era lo que se había acordado y eso era lo que se pensaba llevar adelante, ¿no? Si hay muchísimos contagios, no podemos abrir las escuelas y cuando bajen los contagios sí lo podemos hacer. No, y por otro lado pienso, ¿no?, quizá no atiende tampoco lo que dijo el ministro de Educación Trota, que la idea es que las clases presenciales
regresen. Sí. Nadie no quiere eso, ¿entendés? Nadie quiere lo contrario. Nadie quiere seguir con el sistema de videollamada, de educación a distancia, porque sabemos que ha complicado la educación de muchos, pero también entendemos esto que describís. Estamos en una situación de pandemia, es cosa de día a día. Yo soy una de las que sostiene de que hay que volver a clases presenciales, pero también entiendo que hay que atender ese día a día que es un poco el que te va marcando el camino, ¿no? Hoy, Maru, hablar de comienzo de marzo como sería la reanudación de las clases en la mayoría de las provincias o mediados de febrero como sería en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que es como hablar dentro de 10 años, ¿no? En un contexto común. En pandemia hablar del mes que viene es como hablar en un contexto común de lo que va a pasar dentro de 10 años. Y me parece que esa es la sensación con la que convivimos todos los días. Por eso hoy hablar sobre este tema me resulta bastante apresurado, pero también hay que ver las señales que se venían dando en los últimos días. La oposición venía tirando este tema sobre la mesa, tratando de que haya un debate sobre eso. Incluso en la última conferencia de prensa que dio el gobierno de la ciudad, Diego Santilli hizo mucha referencia, ¿no?, sobre la cuestión de esto lo hacemos también porque queremos que las clases vuelvan de manera presencial, como ya habíamos tenido clases presenciales. Bueno, la verdad que lo de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires el año pasado es muy discutible. Los gremios docentes dicen que se trató mucho más de una cuestión de marketing que de una cuestión real. Y el semáforo que se había consensuado dentro de las distintas provincias y el ámbito nacional también, incluso a lo que refiere es a distintos niveles, ¿no? En el semáforo verde está permitido obviamente todas las situaciones de clases, ¿no? Todo el tipo de actividades educativas. En el semáforo amarillo hay un término intermedio en donde se permiten algunas actividades con restricciones, y en el semáforo rojo, bueno, sería obviamente todo de manera virtual, pero con lo cual hay también, ¿no?, puntos intermedios que se pueden analizar y que se pueden ver, por supuesto, llegado el momento. Hoy, la verdad es que no sabemos si estamos atravesando las consecuencias de lo que fueron las juntadas de fin de año o si estamos de lleno en la segunda ola, que cuando vemos lo que está sucediendo en Gran Bretaña, por ejemplo, la verdad es que da muchísimo miedo, ¿no?